Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de la tangente. Se pueden dar cuenta, estamos frente a un nuevo ejercicio que dice lo siguiente. Y es igual a la raíz cuadrada de la tangente de x, derivada de una función trigonométrica, específicamente la función tangente. Vamos a desarrollarlo como es nuestra costumbre de manera detallada, paso a paso. Procedemos a enunciar la derivada de esta función que vamos a desarrollar. De la siguiente manera lo enunciamos y queda: derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de la raíz cuadrada de la tangente de x. Raíz cuadrada de la tangente de x. Vamos a hallar la derivada de esa función trigonométrica. Nos damos cuenta que estamos frente a la derivada de una expresión radical. Para tales efectos nos toca representarlo en términos de potencia. Hay una propiedad dentro del álgebra elemental que nos permite reexpresar una expresión que está en términos de radical a en términos de potencia. Propiedades de la radicación, y me dice lo siguiente. Si nosotros tenemos la raíz enésima de a la m, esto va a ser igual a la m sobre n. En general, esta sería la propiedad que nos permite representar una expresión que está en términos de radical en términos de potencia y viceversa. Si está en términos de potencia, lo podemos expresar en términos de radical, de acuerdo a la necesidad pertinente del ejercicio. Entonces, démosle aplicabilidad al presente y nos queda de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de tangente de x elevado a la 1 medio. Recordemos de que nos va a quedar, de acuerdo a la propiedad, nos va a quedar como potencia un racional, donde el numerador del racional va a ser el numerador, va a ser el exponente que tiene la cantidad subradical, y el denominador del racional que nos queda como exponente va a ser el índice del radical. Entonces, en este caso del ejercicio en particular tenemos el índice del radical es 2 y la cantidad subradical que no tiene exponente se sobreentiende que es 1. Entonces nos queda tangente de x a la 1 medio. Vamos detalladamente, paso a paso, clarificando lo que estamos haciendo. Ahora tenemos aquí la derivada de una función potencia, a la cual se le aplica la regla de la cadena. Recordemos esa propiedad o esa fórmula que nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, esto es igual a, siendo a una función, nos va a quedar entonces como n que multiplica a la n menos 1 por la derivada con respecto a x de a. En general, esta es la fórmula que vamos a aplicar al presente caso. Desarrollémoslo paso a paso y nos queda derivada de y con respecto a x va a ser igual a derivada de esta expresión, quedaría entonces 1 sobre 2 o un medio que multiplica a la tangente de x elevado a la 1 medio menos 1 por la derivada interna, por la derivada con respecto a x, o sea, la derivada interna, que sería la derivada de la tangente de x en este caso. Vea que lo que hemos hecho es aplicar acá la fórmula número 2 que hemos escrito paso a paso. Detalladamente lo estamos haciendo.
Aquí nos quedaría desarrollar esta operación indicada del exponente, que es un medio menos 1, y hallar la derivada de la tangente. Para tales efectos recordemos lo que es la derivada de la tangente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x de la tangente, digamos de v, esto va a ser igual a la secante al cuadrado de v por la derivada con respecto a x de v. En general, esta es la fórmula para hallar la derivada de la tangente, la cual vamos a hacer detalladamente paso a paso. Entonces procedemos y nos quedaría de la siguiente manera. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a un medio que multiplica a la tangente de x elevado, acá tenemos una diferencia, un medio menos 1, una función muy elemental, un medio menos 1 me da menos un medio, una operación elemental, por la derivada de la tangente. Recordemos que me dice la fórmula que es igual a la secante al cuadrado del ángulo, que en este caso es x, por la derivada con respecto a x de x. Vamos haciéndolo lo más detalladamente posible para no omitir nada. Aplicamos la fórmula detalladamente. Hay muchos pasos que con la práctica se pueden obviar, pero estamos en un proceso de aprendizaje donde se hace necesario aplicar todo. Aquí tenemos derivada de x con respecto a x. Recordemos que me dice la fórmula. Me dice que si yo tengo derivada con respecto a x de x, esto es igual a 1. Entonces, démosle aplicabilidad y miremos qué ocurre. Me queda entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a un medio que multiplica a la tangente de x a la menos un medio. Vamos a hacerlo tal cual, que multiplica a la secante al cuadrado de x por derivada de x con respecto a x. Por formalismo vamos a copiarlo, que es 1. Por mero formalismo lo copiamos y ahora seguimos avanzando. Bueno, ya tenemos aquí que resolver estas operaciones indicadas. Y acá tenemos tangente elevado a la menos un medio. Recordemos que cuando tenemos una expresión elevado a un exponente negativo es lo siguiente. Si nosotros tenemos, por decirlo así, 1 sobre a, es una expresión elevada a un exponente negativo. Bueno, esta no era la propiedad. Cuando tenemos a elevado a la menos n, esto va a ser igual a 1 sobre a elevado a la n. Esta es una de las propiedades de la potenciación. Cuando el exponente es negativo, nosotros lo podemos reexpresar con exponente positivo como un racional, poniendo en el numerador un 1, la base queda igual, el exponente queda igual, pero con signo contrario. Como el signo es negativo, pasa a ser signo positivo y ya queda reexpresada de esa forma. Démosle aplicabilidad de esa propiedad y quedaría de la siguiente manera entonces. Derivada de y con respecto a x va a ser igual a un medio que multiplica a 1 sobre tangente de x elevado todo a la 1 medio, todo a la 1 medio, por la secante al cuadrado de x por 1, simplemente la misma expresión. Vamos a ir desarrollándolo de manera detallada paso a paso. Aquí tenemos aquí desarrollar el producto indicado 1 por 1, 1 por secante al cuadrado como numeradores. Entonces desarrollemos eso y vemos a ver qué ocurre. Acá nos quedaría entonces derivada de y con respecto a x
va a ser igual a secante al cuadrado de x por 1 y por 1 sería secante al cuadrado de x. El denominador dejémoslo tal cual como 2 que multiplica a tangente de x a la 1 medio. Vamos a dejarlo tal cual inicialmente. Si observamos, tenemos tangente en el denominador de x a la 1 medio. Nosotros podemos expresarlo como un radical aplicando la propiedad número 1, que si tenemos una expresión en términos de potencia, la podemos expresar en términos de radical. Ahora es a lo contrario la aplicabilidad de derecha a izquierda. Y nos quedaría entonces derivada de y con respecto a x va a ser igual a 2 que multiplica en el denominador a la raíz cuadrada de la tangente de x. Y el numerador queda tal cual como está, como secante al cuadrado de x. Y vean que de esta forma hemos llegado a la respuesta de dicho ejercicio, secante cuadrado de x sobre 2 raíz cuadrada de tangente de x. Vamos a encerrarlo en una cuadrícula rectangular, como es nuestra costumbre, para resaltar dicho resultado. Ya que es un ejercicio sumamente sencillo, el cual hemos desarrollado de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada, con el fin de que quede totalmente explicado el proceso. Como es nuestra costumbre, siempre en el margen derecho del tablero vamos escribiendo cada una de las fórmulas o propiedades que en el momento indicado se van haciendo necesarias para su respectiva aplicabilidad. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Haniver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta manera sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Haniver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.